Paul Costa y Robert McCrae, la cual comprende los factores de apertura a la experiencia, amabilidad, extraversión, responsabilidad y neuroticismo. Estas dimensiones permiten comprender cómo la personalidad influye en las emociones, en el comportamiento, la convivencia y el aprendizaje de los estudiantes dentro del entorno educativo. Para el desarrollo de esta práctica se aplicaron estrategias pedagógicas basadas en el modelo ERCA, con estudiantes de educación básica, permitiendo observar las características emocionales y sociales de cada niño, mediante actividades lúdicas, participativas y reflexivas. Saludos cordiales, Máster Jenny Villasís. Soy Irina Rodríguez. Es de mi agrado hablar del análisis que obtuve al realizar la actividad aplicando la teoría de McCrae y Costa. El factor que he analizado es la apertura a la experiencia, un rasgo de la personalidad que define la curiosidad intelectual, la disposición de un individuo ante lo nuevo. Para evaluarlo, realicé una actividad de secuencias numéricas con un niño de 6 años de primer grado de educación básica. La actividad diseñada fue para evaluar el factor apertura a la experiencia mediante el razonamiento lógico titulada El detective de números. El ejercicio consistió en presentarle al niño un baúl mágico con fichas numéricas de diversos colores, permitiéndole una exploración sensorial libre antes de solicitarle completar la secuencia del 1 al 10 en la ficha numérica. A continuación, los 9 puntos del registro de hallazgo. Como primer punto tenemos la caracterización de edad. Trabajé con un niño de 6 años que está en primer grado de educación básica, quien se encuentra en una etapa muy clave donde inicia el pensamiento lógico y el pensamiento concreto. Como segundo punto, su hogar es donde se le estimula la lectura y el juego libre. Esto es muy esencial, ya que el niño asocia el aprendizaje con la diversión y así van facilitando sus destrezas con la tabla. Como tercer punto, tenemos el hallazgo principal, que fue la alta apertura, demostrada por la fascinación inmediata ante los materiales nuevos y la ausencia de miedo a equivocarse. Como cuarto punto, tenemos a la influencia en el aprendizaje. Esta curiosidad reduce su ansiedad a las matemáticas, mientras que otros niños se frustran. Él mantuvo una atención sostenida y relajada por más de 15 minutos. Tenemos como quinto punto el ejemplo concreto. Ante este reto provocado, que es la falta de una ficha en nuestra actividad, él mostró una creatividad. Tomó el número 8, lo acostó y dijo, mira, parece un antifaz, dándole un uso simbólico al objeto. Tenemos como el punto 6, que es la limitación de la teoría. Aunque la teoría dice que la apertura es un rasgo interno, observé que depende del entorno. Si el docente es muy rígido, la creatividad del niño se bloquea y se vuelve mecánico. En el punto 7 teníamos la influencia del contacto social. El trabajo individual permitió que el refuerzo sea positivo y constante. El niño buscaba mi validación visual. Como punto 8 teníamos los cambios observados. La intervención transformó su curiosidad dispersa en una curiosidad productiva. Y como último punto teníamos las dificultades. El mayor reto fue canalizar el entusiasmo. Su apertura lo distraía hacia los detalles estéticos, como eran las fichas de colores. La estrategia aplicada en esta intervención se centró en la apertura a la experiencia, que era el factor de McCrae y Costa, utilizando un juego como vehículo de aprendizaje. La estrategia consistió en presentar materiales con diversos colores y activar el interés sensorial antes de la tarea lógica. En sí hubo estimulación de la curiosidad del niño. Este es el resultado de la interacción entre la biología del niño, su entorno familiar y el contexto educativo. En la práctica docente, esta experiencia demuestra que la teoría de los rasgos, como fue en mi caso la apertura, solo cobra vida cuando el docente o educador crea el ambiente de confianza. Si la enseñanza es rígida, el rasgo se inhibe. Si es flexible, el rasgo se potencia. Por lo tanto, como futura docente en la educación, no solo se debe transmitir contenido, sino también diseñar estrategias que respeten y moldeen la estructura de la personalidad de cada estudiante y así poder facilitar su aprendizaje, validar también su creatividad y lograr que el niño no solo aprenda números, sino que también desarrolle un pensamiento crítico y autónomo. En fin, conocer la personalidad de nuestros alumnos nos permite dejar de enseñar a un grupo y empezar a conocer seres humanos. Saludos cordiales, Máster Jenny Villasí. Les saluda el estudiante Fabiola Margarita Orlajone de la carrera Educación Básica Modalidad en Línea del sexto semestre paralelo C6. En esta ocasión voy a hablar del factor de amabilidad dentro de la teoría de los 5 factores de la personalidad de Roberto Crae y Paul Costa.
Este trabajo fue aplicado con una estudiante de educación básica mediante una actividad pedagógica basada en el modelo ERCA. El factor amabilidad se relaciona con conductas de empatía, respeto, solidaridad, cooperación y consideración hacia los demás. Las personas con estos rasgos suelen mostrar actitudes positivas que ayudan a otros y mantienen buenas relaciones sociales. En el ámbito educativo, la amabilidad favorece la convivencia escolar, el trabajo en equipo y el ambiente de aprendizaje es mucho más respetuoso. La actividad realizada se llamó Compartimos con Amabilidad. La estudiante trabajó realizando un dibujo mientras compartía materiales, prestaba colores y participaba en preguntas relacionadas con la importancia de ayudar y respetar a otras personas. Durante la actividad se observaron sus emociones, su comportamiento y forma de integración. Durante los hallazgos encontrados tuvimos la aplicación que se observó que el estudiante presentó conductas de cooperación y empatía, compartió sus materiales de manera voluntaria. También se evidenció que la amabilidad favorece la participación y la convivencia dentro del proceso de aprendizaje. Como dificultad al inicio presentó timidez y poca participación, pero posteriormente mostró mayor confianza y seguridad. Como futuros docentes debemos comprender que cada estudiante posee características y emociones diferentes. Por esta razón es importante aplicar estrategias pedagógicas que promuevan valores, convivencia y participación activa dentro del aula. En la teoría de Roberto Cray y Costa permite comprender mejor la personalidad de los estudiantes para desarrollar procesos educativos más humanos e inclusivos. El factor de la extraversión es un rasgo de la personalidad caracterizado por la sociabilidad, el entusiasmo y la tendencia a buscar interacción con los demás. Las personas extravertidas suelen participar activamente en actividades grupales, expresan con facilidad sus emociones y facilitan comunicación en contextos de aprendizaje. Sin embargo, estos rasgos no explican todo. El contexto y las emociones también influyen en la conducta. Ahora presento el hallazgo del estudiante observado. Se trata de una niña de 6 años en educación básica elemental, que muestra interés por actividades lúdicas y sociales. Vive en un entorno familiar con contacto frecuente con otros niños, lo que favorece su sociabilidad. Durante las dinámicas, la estudiante mostró rasgos claros, extraversión, habló con seguridad, mostró entusiasmo y respondió preguntas espontáneamente. Un ejemplo concreto. Al preguntar ¿cómo te sientes cuando juegas?, ella respondió muy feliz, lo que evidencia emociones positivas asociadas a la interacción. En la intervención observó un cambio positivo, más confianza, mayor participación, expresión voluntaria de emociones, aunque existieron dificultades iniciales de distracción. En conclusión, la extraversión favorece la interacción, el aprendizaje en entornos participativos, pero es necesario considerar el contexto y las emociones para diseñar intervenciones educativas y más efectivas. Saludos cordiales, estimada máster Jenny Villasís. Soy la estudiante Esther Silvana Piguave Mora. En esta intervención he analizado el factor de responsabilidad basado en el modelo de los 5 grandes de McCray y Costa. Desde esta perspectiva, la responsabilidad o concienciación no es solo la obediencia, sino un rasgo compuesto por facetas críticas como la autodisciplina y la deliberación. Realicé una actividad con una niña de 10 años e identifiqué que este factor está altamente consolidado. Ella no actuó de forma impulsiva ante la caja desordenada que le presenté, sino que realizó un proceso mental de discriminación de herramientas, demostrando una estructura lógica y organizada. Un hallazgo fundamental fue su reacción ante el error. Si el dato no cumplía con su estándar de calidad, optaba por la autocorrección inmediata, revelando que no trabaja por una orden externa, sino para satisfacer un estándar interno de excelencia. Su autonomía se confirmó con su propio lema: soy responsable porque me gusta sentir que yo puedo sola. Comprendo que la personalidad como una construcción compleja, que no depende solo de la teoría, sino de cómo el entorno moldea esos rasgos. Como futura docente, esto me invita a reflexionar que no debemos ser simples controladores de tareas, sino guías que proporcionen herramientas de autorregulación. Mi propuesta pedagógica es promover ambientes donde el error sea visto como una oportunidad de reajuste. Si permitimos que el alumno identifique y corrija sus fallos de forma autónoma, estaremos fortaleciendo su responsabilidad para toda la vida. Mi nombre es Fátima y hoy vamos a realizar una actividad sobre las emociones. Vamos a aprender cómo nos sentimos cuando estamos felices, tristes, nerviosos o enojados. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es Michael. Mucho
sientes nervioso? Perfecto. Esta carita representa cuando está nervioso. Muy bien, Maite. Todos sentimos nervios alguna vez. Y eso es normal. Eso todo el mundo tiene enojo, amor, felicidad. Todos tenemos esos sentimientos. Y Maite, ¿qué haces tú cuando estás triste? Voy a abrazar a mi mamá o si no me va a jugar. Muy bien. Eso ayuda a sentirnos mejor. El abrazo de nuestras madres nos regulan, hace que nuestras emociones se regulen. ¿Y qué haces cuando te enojas? Respiro y me callo. Perfecto. Aprender a controlar nuestras emociones es muy importante. Ahora yo te voy a dar, aquí tengo una cartulina. Esta cartulina negra se llama cartulina mágica. ¿En qué consiste? Que tú con el palito que tienes ahí vas a rayar y vas a hacerme algo que te haga feliz, algo que signifique para ti la felicidad. Mientras tú dibujas, yo voy a explicar un poquito qué significa el neuroticismo. El neuroticismo es cuando una persona puede sentir emociones fuertes, como tristeza, miedo, enojo o nerviosismo. Pero también podemos aprender a controlar nuestras emociones, hablando, respirando como lo hiciste tú, y buscando ayuda, como también lo hizo él, y fue a buscar a mamá. Dibuja algo que te haga feliz. Muy bien. Por ejemplo, me puedes dibujar. ¿Qué dibujaste? Dibujé a mi mamá. Muy bien. ¿Y qué te hace sentir tu mamá? Amor, felicidad. Muy bien. ¿Y aquí? Yo creo que un perro a alguien más. Mi perrito. A tu perro. ¿Cómo se llama tu perro? Akatsuki. Muy bien. ¿Y a Gatsby? ¿Qué te hace sentir a Gatsby? Me hace sentir felicidad. Felicidad. Muy bonito, Maite. Las cosas que nos hacen felices nos ayudan a sentirnos mejor. Muy bien, Maite. Gracias por participar. Hoy aprendimos que todas las emociones son importantes y debemos aprender a expresarlas correctamente. ¡Hasta luego! Comprendemos la personalidad como una construcción compleja y dinámica. No solo se trata de etiquetas, sino de una estructura donde se integre la biología, el entorno familiar y la respuesta del niño ante los estímulos escolares. Nuestra experiencia práctica nos permitió concluir lo siguiente. Aunque analizamos los factores por separados, por ejemplo, en mi caso fue el factor apertura, en el aula estos interactúan constantemente. Un niño con alta apertura necesita de la responsabilidad para así poder concretar sus ideas o de la amabilidad para poder compartirlas con otras. El docente como mediador hace que esta teoría de los rasgos no solo cobre sentido en la práctica, cuando el educador actúa como un facilitador. También observamos que el rasgo de un niño puede potenciarse según el clima de confianza que en sí genera el docente. Evaluar individualmente a cada niño nos enseña que no existe una sola forma de enseñar, sino que la pedagogía debe adaptarse a la arquitectura emocional de cada estudiante. Como conclusión, la personalidad no es el destino del niño, sino que su punto de partida. Nuestra labor como futuras docentes es identificar estos rasgos y así poder transformar las dificultades en fortalezas y las curiosidades en aprendizaje significativo. Cada niño es un rompecabezas de factores. Nuestra misión no es armarlos a nuestra imagen, sino darles las piezas necesarias para que ellos mismos descubran su potencial. Para finalizar, quiero agradecer su atención. Esta investigación nos ha permitido entender que cada niño es un mundo por descubrir y que nuestra intervención como docente es muy clave para potenciar su personalidad. Muchas gracias.